Hola, los hijos de Israel habían salido de Egipto hacía muy poco tiempo y lo segundo que venía después de liberarse de la esclavitud era la constitución de ellos mismos como pueblo. Por supuesto, el tercer elemento iba a ser más adelante en la conquista de la tierra, pero entre la obtención de la libertad y la conquista de la tierra, ellos tenían que armarse como una sociedad, como una comunidad, como un pueblo. Y es en ese lugar, en ese momento, donde la obtención, la recepción de la Torá es lo que cuenta. Por supuesto que la recepción de la Torá tenía que realizarse a partir de la buena voluntad del pueblo, de sus líderes, y del deseo de Dios, por supuesto, de elegir al pueblo hebreo como aquel que iba a volverse recipiendario de la entrega de la Torá, ¿no? Que iba a recibir la Torá. Entonces hay en un momento dado en el cual Dios convoca a Moshe para decirle que tiene esta idea de entregar la Torá al pueblo, pero previamente el pueblo se tenía que comprometer a ser un pueblo en que iba a pactar con Dios, que iba a obedecer las leyes y que iba a elegir a ese Dios como su Dios y que no iba a tener otros dioses. Es interesante porque en ese diálogo Moshe sube y baja al monte de Sinaí varias veces hasta poder encontrarse con el pueblo y finalmente finiquitar este arreglo. Entonces en un momento dado, cuando está hablando Dios con Moshe, Dios le dice así: y ahora, si escuchar habréis de escuchar mi voz y guardaréis mi pacto, seréis para mí propiedad peculiar de entre todos los pueblos, ya que mía es toda la tierra. En el sentido, yo soy realmente Dios, entonces voy a tener un vínculo particular con vos, ¿no? Si pactás conmigo. Y después le agrega y le dice: y si esto es así, vosotros seréis para mí un reino de nobles, en hebreo Mamlechet Kohanim, literalmente un reino de sacerdotes, Vegoy Kadosh, y un pueblo santo, o una nación consagrada. Estas son las palabras que habrás de hablar a los hijos de Israel. Inmediatamente el texto cuenta que Moshe convocó a los ancianos del pueblo y expuso ante ellos todas las palabras estas que les había ordenado Adonai. Yo quisiera compartir con ustedes son estos dos conceptos, ¿no? Le dice al pueblo: voy a entregarte estas leyes, vamos a pactar sobre estas leyes, y si ustedes las aceptan, les dice dos cosas: van a ser un reino de sacerdotes de manera literal y un pueblo santo. O sea, se está hablando de la individualidad de cada uno, qué es lo que cada uno va a hacer. Dice un reino de sacerdotes, van a ser como sacerdotes, nos vamos a referir enseguida a este concepto, y un pueblo santo. O sea, hay una referencia a la entidad pueblo, a la entidad comunitaria, un pueblo santo, ¿no? Un pueblo que, se va a consagrar a cumplir determinados preceptos, se va a comprometer con una ética determinada, con una moral, con una conducta, en realidad de pueblo, pero lo dice esto en segundo lugar, pero en primer lugar le dice: van a ser ustedes como un reino de sacerdotes. La palabra sacerdote es un poco problemática, porque en el texto bíblico nosotros sabemos que los sacerdotes salían de los levitas y la tribu de Leví era solo una de las tribus de Israel. Y acá eran 12 tribus, ¿no es cierto? En definitiva, ¿cómo se entiende? Uno de los exégetas más importantes, exégeta medieval de Francia, Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, entiende que la palabra Kohanim, o sacerdote en este caso, se refería a la nobleza, que van a ser como un pueblo noble. Ahora, la palabra noble, según lo que explican otros exégetas, refiere en la boca de Rashi, este exégeta medieval, como dijimos, de que ellos ya no van a ser más esclavos. Un noble era lo opuesto a un esclavo. Un noble era aquella persona que tenía poder, que tenía dignidad, que tenía respeto, en definitiva tenía propiedades, ¿no es cierto? Y que van a ser particularmente, consagrados y queridos y elegidos y cuidados y venerados, porque van a comprometerse con una ley, con una conducta. Esto es lo que explican para resolver el problema de que cómo le puede ofrecerse un reino de sacerdotes si no eran todos de la tribu de Leví. Sin embargo, otros exégetas entienden, y esto es lo que personalmente me gusta compartir con ustedes, es el hecho de que el sacerdote era en sí mismo un líder. El pueblo de Israel tenía sacerdotes y tenía un sumo sacerdote. En el caso particular de los tiempos de Moshe, ese sumo sacerdote era Aarón.
Y era responsable del culto por el pueblo, era responsable de la salud del pueblo, era responsable por saber si alguno tenía una enfermedad, una patología. Hay perayot enteras en la Torá sobre el tema de cómo revisar la lepra, ¿sí? Cuestiones de conducta. O sea, era un líder. Cuando Dios le dice a Moshe, decirle al pueblo que van a ser un reino de sacerdotes, según esta segunda interpretación, sacerdote representa que cada uno va a ser líder de su propia persona. No van a ser masa, no van a ser en el sentido esclavos que van a continuar solamente una persona, sino que cada uno en forma individual tiene que comprometerse y adoptar la responsabilidad de ser lo mejor que puedan ser dueño de sus propias conductas, no un reino con un sacerdote o un reino con un rey, sino que cada miembro del pueblo, cada miembro de la comunidad es en sí un sacerdote, es un líder de sí mismo, que tiene que tomar definiciones, que tiene que tomar conducta, que tiene que hacerse cargo. Pero recordemos, a la vez de reino de sacerdotes, un pueblo santo, o un pueblo consagrado a este pacto con Dios. Entonces es interesante porque en lo que Dios está ofreciendo con la entrega de la Torá, se habla de que el individuo tiene que comprometerse de forma personal, él, su propio ser, su propio corazón, su propia voluntad, su propia decisión, y a su vez por el bien de lo mejor que él en forma personal puede hacer y contribuir y ofrecer, pero a la vez como parte de la comunidad y por parte del pueblo. Es maravilloso esto porque en definitiva lo que la Torá está diciendo, o el evento de la entrega de la Torá, que en esta para allá se recuerda, lo que se está diciendo es que tenés que ser vos responsable, vos manejar las cosas que tenés que manejar por tu propio bien, por el bien de aquellos que te rodean y también por lo mejor para tu comunidad y para tu pueblo. Cuando las dos dimensiones están en armonía, bueno, entonces la promesa de un pueblo mejor y de un futuro más próspero se acerca un poco más. Shabbat Shalom para todos.